En el artículo 5 vamos a hacer algunas aclaraciones porque en este artículo San Juan Bosco, el título dice, consejos a los jóvenes que pertenecen a alguna congregación. Haremos algunas aclaraciones y antes que nada voy a explicar un poco cómo funcionaba la cosa en la época de Don Bosco para que comprendamos los términos que utiliza él y cómo esto también hoy nos sirve mucho a nosotros. En su época no existían lo que hoy nosotros conocemos como los movimientos laicales. Existían lo que se llamaban las congregaciones, como creo que existía ya en ese momento la congregación mariana, que eran asociaciones, ¿sí? Pero no eran asociaciones dirigidas por los laicos directamente. Generalmente para los jóvenes había lo que se llamaban como oratorios o congregaciones juveniles, como un sacerdote o varios sacerdotes o religiosos tenían grupos de jóvenes dirigidos por los religiosos. Era muy raro ver grupos de laicos, grupos de formación de laicos dirigidos por los laicos. También era una época donde había muchos sacerdotes y muchos religiosos, entonces lo frecuente era ver que sacerdotes y religiosos dirigiesen los grupos antes de la decadencia de vocaciones que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Sin embargo, en ese tiempo había muchos sacerdotes, muchos religiosos, y entonces generalmente los grupos de formación o de vida cristiana eran dirigidos por sacerdotes y religiosos. También, cuando aquí la costumbre en la época de niños y grandes era llevar una pequeña boina en la cabeza, y aquí San Juan Bosco habla principalmente a los jóvenes de Turín, creo que queda al norte de Italia, y entonces en la época ellos usaban una boina y por eso habla de descubrirse en señal de respeto. Bueno, de hecho, hasta el día de hoy muchos gente grande, señores, cuando me piden la bendición, generalmente se descubren. Entonces uno se descubre delante del superior, delante de Dios y delante del sacerdote que hace las veces de Dios porque le estoy pidiendo la bendición a él. Bueno, entonces esta es la acotación que quiero dar antes de comenzar a leer y comentar este artículo de los medios para poder perseverar en la vida virtuosa. Así que dice Don Bosco, si alguien tiene la suerte de pertenecer a alguna congregación o compañía o algún grupo, un grupo juvenil, un movimiento eclesial, que es lo que conocemos hoy, hay que procurar, el joven que procure, el que pertenece a estas organizaciones de formación de jóvenes, procuren cumplir con fidelidad y exactitud su reglamento. En este punto, quisiera comentar que es muy importante que los grupos juveniles, los movimientos, tengan un reglamento de vida cristiana que sea básico. Muchas veces no hay un reglamento de vida cristiana. Entonces, el joven solamente se limita a participar de actividades organizativas, ¿sí? Actividades algunas veces apostólicas y entonces no actividades, no tiene un programa de vida. Es muy conveniente que los grupos tengan un programa de vida. O sea, que digan, los jóvenes de este grupo van a rezar. Y que no hace falta que sean necesariamente distintos, pueden ser todos iguales, pero es importante tener. Entonces, que tenga un programa de vida que diga, bueno, nosotros vamos a rezar el rosario todos los jueves. Y todos los jóvenes de este grupo van a rezar, hacer su ofrecimiento de obras a la mañana y rezar las 3 Ave Marías a la noche. Básico, sencillo, ¿sí? Nada de complicarse. Pero es muy importante eso porque así aquel joven ya tiene una meta. O vamos a hacer un acto, una obra de caridad una vez al mes. Esas normas de vida cristiana les van a hacer que el joven se ejercite en el bien. Porque la virtud es siempre un buen hábito, ¿sí? Y el hábito se forma por la repetición de actos buenos. La virtud se forma por la repetición de actos buenos. Y si yo no repito constantemente un acto bueno, nunca voy a ser virtuoso, nunca voy a alcanzar aquella virtud, porque no lo repetí hasta que se haga en mí como una segunda naturaleza, hasta que ya no me salga nomás, tiene que salirme la cosa. Rezar, ¿cómo hago que los jóvenes recen? Que recen.
si rezan y repiten una y otra vez, después ya les va a salir naturalmente, después ya no van a poder pensar su vida sin la oración. Así se forman las virtudes. Entonces, es muy bueno tener el reglamento y cumplir el reglamento con fidelidad y con exactitud. Tened sobre todo un profundo respeto a los directores, sin cuyo permiso no debéis ausentaros jamás, dice. Si llegáis a la iglesia antes de la hora de las sagradas funciones, aquí también tengo que hacer una acotación más, que generalmente muchas de estas congregaciones o movimientos de la época de Don Bosco, cada uno de estos movimientos tenía una iglesia donde realizaba su labor. Entonces, qué sé yo, la congregación mariana del barrio tal se reúne en la iglesia tal. Y generalmente estas reuniones tenían oficios litúrgicos fijos. Incluso Don Bosco. El programa del oratorio de Don Bosco consistía en reunirse, tener misa cantada en general, después tenían catecismo, después tenían juegos y terminaba con las vísperas cantadas. No sé si las vísperas en latín o en italiano. Me parece, creo que muy probablemente en latín. Pero las hacían cantadas con los jóvenes, ¿no? Entonces él se refiere justamente a actividades de ese tipo. Misa, fíjense lo que hacía Don Bosco. Misa, catecismo, juegos, vísperas cantadas, liturgia de las horas, cantadas a la tarde. Si llegáis a la iglesia antes de la hora de las sagradas funciones, de estas cosas que hacían parte del programa dominical, ¿sí?, de todos los domingos de Don Bosco, manteneos con modestia y en silencio, leyendo u oyendo leer algún libro devoto. Si cantáis salmos o alabanzas al Señor, procurad hacerlo con alegría de corazón y recogimiento de espíritu. Si cantad alabanzas, que sea con alegría de corazón y recogimiento de espíritu. ¿Por qué insiste Don Bosco? Vida retirada, decía en el capítulo anterior, para guardar la pureza. Y aquí habla de recogimiento de espíritu. Porque si bien el joven por naturaleza es despabilado, súper alegre, o sea, ruidoso más bien, porque la alegría no consiste en ruido, pero hoy lo que se habla justamente es de la alegría como ruido, entonces es ruidoso, es barullento, dirían por aquí, ¿no? Y entonces dice Don Bosco que es muy importante para la virtud acostumbrarse o aprender a recogerse. Si se cantan alabanzas al Señor, que sea con alegría de corazón y recogimiento de espíritu, que las dos cosas no se oponen. Y si os confesáis y recibís la Santa Comunión, hacedlo en la capilla de vuestra congregación, porque esto contribuirá mucho a dar el ejemplo y animará a los otros a frecuentar estos santos sacramentos. Sin embargo, dice Don Bosco, si bien anima al joven perteneciente a uno de estos grupos o asociaciones a que participen en los oficios de su asociación, en la iglesia de la asociación, no se separen por eso de sus parroquias, de tal modo que en sus parroquias también ustedes puedan dar buenos ejemplos. Y eso es muy conveniente para los jóvenes que hoy están en movimientos, y muchas veces porque a veces están en los movimientos, el movimiento los absorbe y los aleja, como que los aleja de su parroquia. Quiere que por lo menos comulguen por Pascua en sus parroquias. Vayan a misa en sus parroquias las veces que puedan. Vayan a misa otros días a sus parroquias para dar buen ejemplo a los demás y para manteneros unidos con vuestro párroco, que es el padre de todos los fieles de la parroquia. No significa que necesariamente uno tenga que ser apostolado en la parroquia. Uno puede pertenecer a un movimiento que sea diocesano, pero el párroco no es el dueño de la vida de la gente. Uno puede ir donde quiera, a misa. Pero es conveniente, según Don Bosco, que tengamos el aprecio al párroco y la unión con él por ser él el padre de todos los fieles de la parroquia, de los que viven en su territorio parroquial. Si en sus asociaciones, en sus congregaciones, tienen entretenimientos, honestos entretenimientos, hagan parte de ellos. Eviten las contiendas con los demás, eviten las burlas, eviten los apodos, ¿sí? Los apodos generalmente resaltan los defectos de los demás y en algunos movimientos y asociaciones es muy frecuente. Entonces Don Bosco
pide que se eviten los apodos, porque los apodos generalmente, la grandísima mayoría de las veces, faltan a la caridad, porque terminan obligando al otro a tener que resistir su molestia, y mientras que todos se divierten con los apodos. El mismo catecismo habla de que es pecado reírse de los defectos de los demás, y porque falta eso a la caridad. Pecado venial, pero pecado, en fin, si queremos llegar a la santidad, aún eso hemos de evitar. Si es que oyeseis u observaseis algo que no fuese conveniente, decídelo secretamente al superior. Está diciendo al sacerdote o al religioso que es superior de la asociación, para que impida el mal que puede resultar de ello. No es raro que los jóvenes a veces quieran ocultar lo que hagan los demás jóvenes por no quedar mal. No seas yaguaí, decimos en Paraguay. No seas cuentero, también decimos aquí en Paraguay. No seas chismoso. No cuentes lo que dice el otro. Sí hay que contarlo, secretamente, al director. Secretamente hay que contarlo al superior, al responsable de la asociación, para que pueda evitarse el mal. No hemos de ser cómplices del mal, hemos de ayudar a los demás a que puedan mejorar. Hemos de ayudar a los demás a que puedan convertirse, a que puedan evitar el pecado. El pecado realmente es el único mal que nosotros hemos de evitar, como si fuese la peste. Porque todo lo demás no tiene importancia delante del pecado, que nos quita la gracia y nos quita el cielo. Sed siempre sinceros en vuestras palabras, nunca digáis mentiras. Pues, además de ofender a Dios, perderíais la estimación de vuestros superiores y amigos. Os recomiendo también que tengáis una confianza filial en el director y un respeto grande a ellos, mostrándoles reverencia, descubriéndoos la cabeza, dice, porque los chicos usaban los quepicitos, las boinas, ¿no? Descubríos en señal de reverencia cuando paséis por su lado y contestad a sus preguntas con palabras sinceras y humildes. Este tema del respeto a los superiores, respeto a los sacerdotes, es una cosa muy perdida entre los jóvenes hoy. Muy perdida, yo digo, incluso en los lugares donde trabajó Don Bosco. Porque no se respeta al sacerdote porque le tengamos idolatría. No, sino por quien representa y porque toda autoridad viene de Dios, nos dice la Escritura. Entonces, al respetar a la autoridad, al respetar a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros, nosotros estamos reverenciando al mismo Dios. No dudemos de eso que es doctrina de Cristo. Procuremos entender que ciertamente hay que obedecer a Dios sobre todas las cosas, pero después Dios, para el orden de todo el mundo, ha puesto autoridades intermedias entre Dios y nosotros. Yo solamente desobedezco a las autoridades cuando me piden cosas que Dios ha mandado de otro modo. A Dios he de obedecer primero antes que a los hombres. Pero mientras los hombres no me pidan cosas contrarias a las que Dios me pide, yo les obedezco a ellos. Y más todavía cuando los hombres me piden cosas en nombre de Dios y según lo que Dios manda. Por eso es importante que obedezcamos entonces al sacerdote que nos manda las cosas en nombre de Dios, y siempre y cuando nos mande cosas que Dios manda, ¿cierto? Entonces, nunca, por eso la autoridad en la doctrina cristiana nunca es autoridad por sí mismo, sino que yo lo recibo de Dios.